Hola, bienvenidos al repaso de literatura para el Exani 2. En esta primera parte exploraremos el viaje histórico de la literatura, desde sus orígenes en la antigüedad hasta la literatura emergente del siglo XXI. ¿Listos para comenzar? Cuando hablamos de literatura, no nos referimos solo a libros antiguos o a poemas complejos. Hablamos de algo mucho más profundo, un código de comunicación esencial que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. El término proviene del latín litera, que significa letra, pero la literatura trasciende la letra escrita. Es una forma de expresión que conecta la emoción, la imaginación y el lenguaje estético. Se manifiesta a través de la prosa, el verso y también de la prosa poética, cada uno con su estilo, su ritmo y su capacidad de transmitir mundos internos. A diferencia de los textos expositivos o los funcionales que informan de una manera más objetiva, la literatura crea, sugiere y emociona. Es el arte de construir obras ficticias que, aunque inventadas, nos dicen mucho sobre quienes las escriben y sobre quienes las leen. Y aunque cada obra es única, todas dialogan con su realidad social. Por eso podemos agruparlas en corrientes literarias, que son los conjuntos de obras que comparten temas, estilos, contextos históricos y recursos literarios. Para comprender la literatura actual, es fundamental mirar hacia sus raíces. Nos remontamos a los orígenes, la antigüedad clásica, es decir, la literatura griega y romana, también conocida como literatura grecolatina. Desde el siglo X a.C. hasta el siglo III, esta literatura no solo narró historias, sino que moldeó las bases del pensamiento occidental. La literatura griega se distinguió por sus relatos heroicos, sus mitos fundacionales y el surgimiento de géneros clave, como la poesía épica, la lírica y el teatro. De esta tradición literaria destacan autores como Homero, que escribió la Ilíada, la cual dio vida a la guerra de Troya. También Safo, una de las pocas voces femeninas de su época, que nos dejó la Oda a Afrodita. Píndaro, con sus odas olímpicas, exaltó el espíritu competitivo y divino. Sófocles, en Edipo Rey, exploró el destino y la culpa humana, y Aristófanes, con las ranas, usó la comedia para criticar su sociedad. En la tradición literaria romana, aunque influida por Grecia, se desarrolló un estilo más sobrio y práctico. Además de los géneros griegos, cultivó la sátira y la fábula y el epigrama. Y dentro de esta tradición literaria destacan autores como Virgilio con la Eneida, que fundó el mito romano, Ovidio con Metamorfosis, en donde recopiló los mitos del cambio, y Horacio con sus odas, que cultivó la reflexión y el equilibrio. Más adelante, la literatura se transformó en el medioevo, un periodo que abarca del siglo X al XIV, marcado por la fe, el honor y el amor idealizado. En esta época florecieron formas como el mester de clerecía, la poesía trovadoresca, la novela caballeresca y el teatro religioso. De la tradición española destacan obras como El Cantar del Mío Cid, de un autor anónimo, en el cual se narra las hazañas de un caballero desterrado. También destaca El Libro del Buen Amor, del autor Juan Ruiz, en el cual combina crítica social y humor. De la tradición francesa, El Cantar de Roldán, el cual exalta la épica guerra al servicio de la cristiandad. De la tradición alemana, El Cantar de los Nibelungos, una saga de venganza y traición entre héroes míticos. De la tradición inglesa, Cuentos de Canterbury, del autor Chaucer, en el cual retrata una sociedad diversa en una peregrinación literaria. Y por último, la tradición italiana, en el que destacan autores como Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, el cual nos lleva en un viaje del infierno al paraíso, guiado por la razón y la fe. Petrarca, en su Cancionero, explora el amor espiritual humano, y Boccaccio, en Decamerón, ofrece un retrato agudo e irónico de la sociedad medieval. Tras los siglos oscuros de la Edad Media, el ser humano volvió a mirarse a sí mismo. Así nació el Renacimiento, una época de redescubrimiento, belleza y razón,
que floreció entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XVI. Inspirado por el humanismo cristiano, este movimiento trasladó el centro del universo de Dios al hombre. La literatura comenzó a explorar la libertad, el pensamiento crítico y la recuperación de los clásicos. De esta tradición literaria destacan autores como Erasmo de Rotterdam, con Elogio de la locura, donde hizo una sátira a los vicios de la Iglesia. Tomás Moro, en Utopía, imaginó una sociedad justa guiada por la razón. Michel de Montaigne, con sus ensayos, creó un nuevo género literario. Francois Rabelais, en Gargantúa y Pantagruel, mezcló humor y crítica social. Luis de Camões, con los Lusíadas, celebró la expansión portuguesa. William Shakespeare, en Romeo y Julieta, fusionó la emoción con la tragedia. Ludovico Ariosto, en Orlando Furioso, reinventó la épica con un giro fantástico. En el caso español, el Renacimiento dio paso a su momento de mayor esplendor, el Siglo de Oro, que comenzó en 1492 con la publicación de la Gramática Castellana de Nebrija. Durante este periodo, la lengua castellana vivió su madurez. La literatura española brilló en todos los géneros: poesía, novela y teatro. De esta tradición literaria destacan autores como Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Lope de Vega, en Fuenteovejuna, dramatizó la lucha colectiva por la justicia. Francisco de Quevedo, con El Buscón, hizo sátira del ascenso social. Luis de Góngora, en Fábula de Polifemo y Galatea, usó el culteranismo para elevar la poesía. Tirso de Molina, en El burlador de Sevilla, dio vida al mito de Don Juan, y Pedro Calderón de la Barca, con La vida es sueño, reflexionó sobre la libertad y la existencia. Estas obras integran elementos de mitología, historia y religión, reflejando la influencia del Renacimiento y las tensiones de la Contrarreforma. Pero la historia de la literatura no se detuvo allí. Con el siglo XVIII llegó el neoclasismo, la expresión literaria del pensamiento ilustrado. Reaccionando al barroquismo anterior, el neoclasismo buscó orden, claridad y razón. La literatura dejó de lado el exceso emocional y abrazó la crítica, la enseñanza y la moral. Los autores neoclásicos se caracterizaban por un pensamiento y estilo al servicio del progreso, destacando autores como Daniel Defoe en Robinson Crusoe, narró el esfuerzo humano en la adversidad. Jonathan Swift, con los viajes de Gulliver, criticó con ironía la política de su tiempo. Alexander Pope, en su ensayo sobre el hombre, unió poesía y filosofía. Voltaire, con Cándido, desenmascaró el optimismo ingenuo. Jean de La Fontaine, en sus fábulas, enseñó lecciones morales con ingenio. Goldoni, en La Locandiera, renovó el teatro con realismo. Rousseau, en Emilio, propuso una nueva pedagogía. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, revolucionó el pensamiento político. En el tránsito del siglo XVIII al XIX, la razón ilustrada comenzó a ceder espacio a la emoción, a lo irracional, al misterio. Así surgió el romanticismo, un movimiento literario que exaltó los sentimientos, la libertad individual y la imaginación. Nacido en Alemania con el movimiento Sturm-und-Drang, el romanticismo revolucionó la literatura europea, dándole voz al alma humana, al amor imposible, a la rebeldía y a la nostalgia por el pasado. De esta tradición literaria destacan autores como Goethe, con las aventuras del joven Werther, encarnó el amor apasionado y trágico. Novalis, en los cantos espirituales, combinó lo místico y lo filosófico. Lord Byron, en Don Juan, mostró a un héroe complejo y contradictorio. John Keats, en Oda sobre una urna griega, exploró la belleza y la fugacidad. Víctor Hugo, con Los Miserables, unió épica, denuncia social y fe en la redención. Alejandro Dumas, en El Conde de Montecristo, narró venganza y justicia. José de Esproncede, en El estudiante de Salamanca, llevó el drama al exceso. Jorge Isaacs, con María, plasmó el romanticismo latinoamericano. Gustavo Adolfo Bécquer, en Rimas y Leyendas, dio forma a lo inteligible, el amor, el miedo, la muerte.
Pero así como el romanticismo idealizaba, también provocó reacción. El realismo surgió hacia mediados del siglo XIX, dispuesto a mirar la realidad de frente sin adornos. Los realistas se alejaron de los sueños y se acercaron a los hechos. Buscaron retratar la sociedad tal como era, con sus desigualdades, contradicciones y dramas cotidianos. De esta tradición literaria destacan autores como Stendhal en Rojo y Negro, donde expuso la ambición y la hipocresía social. Balzac con Eugenia Grandet mostró las consecuencias del egoísmo. Flaubert en Madame Bovary narró la desilusión de una mujer atrapada entre fantasías. Charles Dickens en Oliver Twist denunció la pobreza infantil y la injusticia. Mark Twain con las aventuras de Tom Sawyer retrató la niñez americana con ironía y realismo. Fyodor Dostoevsky en Crimen y Castigo exploró la culpa, la moral y la redención. León Tolstoy en Ana Karenina cuestionó las normas sociales y el destino femenino. Anton Chekhov con El jardín de los cerezos plasmó la decadencia de la aristocracia rusa. Benito Pérez Galdós, en Fortunata y Jacinta, desnudó las tensiones de la sociedad madrileña, y Eka de Queiroz, en El crimen del padre Amaro, criticó la hipocresía del clero. El siglo XX comenzó con guerras, revoluciones y un mundo que se tambaleaba. La literatura entonces rompió todas sus cadenas. Así nacieron las vanguardias, movimientos radicales que proclamaban la muerte del arte tradicional. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo, creacionismo, ultraísmo, cada uno con su propio manifiesto, todos con el mismo grito: ¡basta de reglas! Queremos libertad absoluta. Estas corrientes propusieron juegos con el lenguaje, rupturas de la sintaxis, collages verbales y una mirada nueva, provocadora y profunda sobre el mundo. Exploraremos tres de las más influyentes vanguardias literarias. Futurismo. Nacido en Italia, glorificó la velocidad, la tecnología, la guerra, el ruido y la máquina. Su impulsor fue Filippo Tommaso Marianetti, con su polémica novela Mafarca el futurista, donde un héroe futurista busca crear un hijo mecánico, símbolo del hombre nuevo. Dadaísmo. Surgió como una respuesta absurda al sinsentido de la guerra. Tristán Tzara, en la primera aventura celestial del señor Antipirina, jugó con palabras al azar, el collage verbal y el caos como protesta. El arte ya no tenía que significar, podía simplemente existir. Surrealismo, influenciado por el psicoanálisis de Freud, buscó liberar el inconsciente. El lenguaje fluía sin filtros, como en un sueño. Andrés Breton, con Adja y el Manifiesto Surrealista, guió a los escritores a escribir desde el automatismo, sin lógica, sin censura, desde lo más profundo de la mente. El vanguardismo no solo cambió la forma de escribir, cambió para siempre la forma de mirar, de pensar, de imaginar. Fue un estallido creativo que nos enseñó que la literatura también puede ser rebeldía. Desde mediados del siglo XX hasta hoy, la literatura ha sido un espejo inquieto. Refleja las guerras, las tecnologías, las crisis, los movimientos sociales, pero también los sueños, los cuerpos, las búsquedas y la resistencia. La literatura contemporánea se expande en múltiples direcciones. Explora el existencialismo con personajes que dudan de todo, el teatro del absurdo donde el lenguaje se quiebra y da lugar a autores que denuncian, reinventan y experimentan, como Sylvia Plath en Ariel, que escribe desde la herida, Ray Bradbury con Fahrenheit 451, que advierte sobre un mundo sin libros, y José Saramago en Ensayo sobre la ceguera nos enfrenta al poder, al miedo y a la esperanza. En Hispanoamérica, las letras despiertan con el boom latinoamericano. Gabriel García Márquez escribe Cien años de soledad y el realismo mágico revela un mundo donde lo imposible es cotidiano. Cortázar, Borges, Vargas Llosa, Carpenter, todos ellos transforman el lenguaje y abren nuevas puertas al pensamiento. Mientras tanto, en México, un grupo de jóvenes intelectuales, los contemporáneos, se reúne para cambiarlo todo desde las letras. Javier Villarrutia, Salvador Novo, José Gorostiza lucharon por una literatura más libre, cosmopolita y moderna. Ya en el cambio del siglo, la literatura abandona el papel y entra al mundo digital.
Minificciones como relámpagos narrativos de 2000 palabras o menos y fanfiction donde los lectores se vuelven creadores, dando forma a la llamada literatura emergente. Hoy cualquier persona con un dispositivo puede contar una historia. La literatura se vuelve horizontal, híbrida, participativa y plural. La literatura ya no busca solo contar el mundo, quiere transformarlo, del códice al meme, del poema al hilo de Twitter. Las letras nos siguen recordando que somos lenguaje y que todo gran cambio comienza con una historia. Esto fue solo el comienzo. En la segunda parte estudiaremos los géneros literarios y sus estructuras. Nos vemos pronto.